noches, estimado docente. Esta presentación que voy a sustentar por mi trabajo de investigación, de propuesta, eh, dando fin al curso de liderazgo digital y business intelligence, transformando datos en acciones estratégicas. Bien, para ponernos en contexto sobre mi proyecto, que es una página web de información turística, es importante tener en cuenta que el turismo y la hospitalidad ha experimentado una transformación estructurada de manera acelerada a través de, ¿no? Impulsada por la digitalización del consumidor, en este caso el turista, que es necesario para optimizar la cadena de valor. ¿Bien? En este caso es importante identificar a nuestro pasajero, a nuestro viajero, como clasificarlo, ¿no? Tanto el turismo interno como el turismo receptivo, asumiendo que el rol protagónico en la planificación de su itinerario, exigencia de inmediatez, transparencia, altos estándares de calidad en cuanto a la información, en cuanto al producto. Entonces, para ello es importante tener en cuenta que el estudiar la oferta de servicios que se va a prestar, ¿no? Es muy importante, ya que hoy en día los viajeros están constantemente, ¿no? Identificando, investigando a través de los diferentes, ¿no? Redes sociales, páginas, y dentro de esto se puede suscitar un problema relacionado con el no tener la certeza de que nos van a brindar un producto que cubra nuestras expectativas. Entonces es por esto que nosotros, en este caso yo propongo esta página donde centralizamos, ¿no? Varios productos, varios servicios, de tal forma que vamos a trabajar de manera conjunta, ¿no? Un B2B y un B2C, para que de esta manera podamos ofrecer un servicio de calidad. Ahora, con relación a mi proyecto, es importante tener en cuenta que se debe eh, trabajar en base a ciertos objetivos, ¿no? Para ello es importante tener en cuenta el diseño y la formulación de un plan de negocios integral para la implementación de una plataforma web eh, relacionada a la información turística, eventos culturales y demás, servicios turísticos, los cuales vamos a tener la fortaleza, la capacidad de tener dos áreas, una relacionada al B2B, business to business, y otra relacionada al business to consumer, ¿no? Entonces, así vamos a trabajar de manera centralizada para validar y poder ofrecer una oferta de hospitalidad, una oferta de cultura, de entretenimiento y de calidad, ¿no? Lo más importante. Ahora, también es importante tener en cuenta que esta página se va a comercializar y para ello es importante que esta página tenga ciertas características que no frustren al pasajero cuando ingrese, ¿no? Tiene que ser amigable y dinámica. Entonces tiene que tener las características de usabilidad, seguridad y certidumbre, ¿no? Es lo más importante. Además de que el empresario tiene que ser visible, ¿no? Y para ello es importante la gestión de las reservas, la data analytics, entre otros, ¿no? También tiene que ser operativa. Esto quiere decir que vamos a tener productos clave que van a llamar la atención a nuestros pasajeros, ¿no? Además en todo el trabajo, en todo el proceso, ¿no? Hemos visto la importancia de la estrategia, ¿no? A través de ciertas metodologías de negocios que se deben de tener en cuenta como el business to consume, el business o el consumer eh, journey map, el Learn Canvas, Business Model Canvas, los diferentes diagramas que hemos trabajado y de esta forma vamos a tener bien mapeado a nuestros futuros usuarios.
¿no? Y finalmente también es importante la parte financiera, en la cual se va a tener un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto las personas que van a integrar, ¿no? Esta página para que así podamos tener ingresos bien estructurados de acuerdo a ciertos costos reales, ¿verdad? Bueno, entonces, a manera de agenda o a manera de índice, vamos a tener estos tres indicadores, desde el diagrama de bolitas hasta, ¿no? Lo que es el análisis económico. Bien, vamos a dar inicio entonces a presentar, ¿no? Lo que es la página web. Para eso es importante tener en cuenta que le hemos puesto un nombre, ¿no? A esta página que se va a denominar Travio, ¿no? Donde vamos a generar la confianza a nuestros futuros compradores o usuarios. Bien, ahora con relación al mapa o al diagrama de bolitas, es importante tener en cuenta, ¿no? Esta secuencia de línea en la cual vamos a tener que desarrollar lo que es el plan, ¿no? Para poder definir bien qué es lo que queremos vender, cómo lo vamos a vender. Y para esto es importante tener en cuenta tres indicadores, que es el diagrama, la marca de la empresa y la propuesta de valor, ¿no? Estos tres indicadores van a ser determinantes para nosotros enfocarnos, ¿no? En dar un buen servicio, tener una página totalmente personalizada, donde podamos comunicar lo que nosotros pretendemos, ¿no? Y tener un posicionamiento. Bien. Ahora, también es importante cuando hablamos de la propuesta de valor, identificar, ¿no? Cuáles son las ventajas competitivas que vamos a tener frente a otros, de repente, páginas relacionadas, ¿no? Redes sociales o otros indicadores, ¿no? O otros elementos. Ahora, cuando hablamos de la sublínea, vamos a hablar de la creación de la oferta, la innovación del producto, ¿no? ¿Cómo es que vamos a diseñar nuestro producto a través de el mapeo de los clientes, identificar bien, ¿no? Cuál va a ser nuestro fin. Y para ello nosotros nos hemos planteado nuestros objetivos. Estandarizando la calidad para definir los procesos, los estándares de calidad, ¿no? Sabemos que hoy en día todo está basado en la calidad del servicio. Es por eso que muchas páginas, ¿no? Que son muy conocidas, que venden, que tienen, por ejemplo, mapeado, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, establecimientos hoteleros de acuerdo a diferentes categorías. Y para ello es importante, ¿no? Los estándares de calidad, y ahí es donde vamos nosotros también a determinar nuestro producto. Bien, ahora es importante, ¿no? El hecho de que nuestros consumidores nos van a dar ciertas calificaciones, lo cual se pretende que esta sea, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces el equipamiento de la creación de programas, las rutas, identificar, ¿no? Bien cuáles van a ser los indicadores de cultura, de diversión, entre otros, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de los síntomas, vamos a hablar de la realidad. ¿Cómo es hoy día que se está dando este proceso de las diferentes aplicaciones, páginas web, blogs, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un pasajero quiere viajar, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Investiga, ve, pero tenemos hoy en día la dificultad que tenemos mucha información, pero la tenemos dispersa, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Tener en un solo lugar. Y de esta forma vamos a contribuir con el proceso de dar un servicio de calidad, ¿bien? Y también fiabilidad. Ahora, finalmente el problema, ¿no? El problema es el incentivar, ¿no? La inexistencia de plataformas. Básicamente, cuando nosotros hablamos, hay muchas plataformas, pero todas están dispersas, ¿no? De en cuanto a hoteles, restaurantes, cada restaurante puede tener su página, que no, o sea, está bien, pero lo que nosotros queremos es tenerlo todo centralizado, de tal forma que cuando una persona nos visite, va a encontrar todo, ¿no? En un solo lugar. Y esto va a determinar que podamos, ¿no? Tener la fidelización de nuestros clientes. Ahora, cuando hablamos, ¿no? Del árbol de problemas, es importante delimitar, ¿no? ¿Cuáles son los accesos o cuál es
los indicadores de confianza en cuanto a nuestro tema, ¿no? Entonces, para esto es importante determinar primero, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a nuestros turistas, ¿no? ¿Cuántos vamos a tener que hacer un estudio de cuántas personas son las que llegan, cuántas pernoctan, cuántas son turistas, cuántos son visitantes, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través de una página confiable como es el sitio. Luego de eso determinamos la imagen de nuestro destino, ¿no? Entonces aquí sí vamos a identificar que es muy importante el inventario turístico, ¿no? Para nosotros poder también ir haciendo nuestras diferentes rutas turísticas con lugares que sean correctos, que estén abiertos, que sean accesibles, ¿no? Ahora, luego el fortalecimiento de nuestros destinos competitivos. Bien, es importante tener en cuenta que tenemos muchos destinos que se venden por sí solos y hay otros que necesitan, ¿no? Tener estos contactos para poder, ¿no? Y para ello nosotros vamos a tener rutas accesibles, dinámicas, ¿no? Y también ahora es importante la pérdida de ingresos, ¿no? Bueno, para ello nosotros tenemos que tener nuestro estudio de economía bastante sólido. Luego, la disminución de la competitividad, ¿no? Una vez que nosotros ya seamos consolidados, ya hemos entrado al mercado de derecho, entonces vamos a tener, ¿no? Esta disminución de ser, de la competencia, ¿bien? Por lo que vamos a ofrecer. Ahora, la desmotivación del sector. Bueno, en realidad cuando hablamos del sector privado, es muy importante tener en cuenta que tienen otro sistema, ¿no? No es el sistema como el gobierno, ¿no? Lamentablemente cuando hablamos o trabajamos con el gobierno sabemos que hay mucha burocracia, se necesitan muchos documentos para poder iniciar un proceso con algún recurso turístico relacionado con el Estado. ¿Bien? Sin embargo, bueno, con las empresas privadas es mucho más rápido cualquier tipo de trabajo que se deba hacer, ¿no? Ahora, también es importante tener en cuenta algunas dificultades, como por ejemplo la distracción, ¿no? La desaturación de la oferta turística. Entonces, aquí es importante tener en cuenta cómo están nuestros recursos turísticos. De ahí la importancia del inventario turístico, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos un déficit de lo que es el marketing digital, ¿no? Si bien es cierto, eh, la calidad o el tipo al cual nosotros nos vamos a enfocar en la segmentación, necesitamos que nuestro marketing sea, ¿no? Bien focalizado. Luego, la baja calidad de la experiencia del usuario, ¿no? Muchas veces encontramos a muchas personas de edad que todavía no entran en el sistema informático, ¿no? Entonces, de ahí que nuestra página tiene que ser muy amigable para que sea muy fácil manejar, ¿no? Ahora, la falta de un inventario de recursos turísticos. Entonces, es para esto que nosotros tenemos que ir buscando, ¿no? Los recursos turísticos, además no solo las rutas convencionales, sino también, ¿no? Diseñar nuevas rutas. La propuesta de de la tecnología limitada, ¿no? Eso también es otra de las debilidades que nosotros podríamos afrontar, la carencia de personal especializado dentro del área del turismo, ¿no? Si bien es cierto, en el gobierno, lamentablemente, el personal, no todos son licenciados en turismo, por ende no comprenden bien el sistema y pasa por muchos problemáticas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la baja calidad, vamos a hablar de la falta de contenido, multimedia, por ejemplo, ¿no? Vemos muchos recursos que nos muestran imágenes que son totalmente desactualizadas, ¿no? Entonces, cuando el turista va y constata, ¿no? Lo que se vende en algunas páginas no es lo que es en realidad, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros ofrezcamos el producto como corresponde. Bien. Ahora, en el árbol de decisiones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un árbol que está determinado con los siguientes indicadores, ¿no? Vamos a ver como estrategias tecnológicas, lo que son costos, la calidad visual, la gestión de contenidos, la estabilidad, ¿no? Y la optimización del sitio, ¿sí? Ahora, hablamos de un directorio turístico, ¿no? Cuando hablamos de los costos, por ejemplo, le hemos puesto una preocupación del 1 al
4, donde digamos que este árbol de decisiones es positivo, ¿no? Es positivo. Siempre en el caso del directorio turístico vamos a ver que sí tiende a tener una baja, sin embargo, en el portal interactivo y en las plantillas web vamos a tener unas calificaciones altas debido a la facilidad que tenemos en cuanto a las redes sociales, TICs, ¿no? Ahora, en cuanto a la presentación visual o prototipo, ¿no? Es importante tener en cuenta acá tres indicadores, que es la escena 1, donde vamos a identificar a nuestros pasajeros, ¿no? A través de una pantalla de inicio, ¿no? Entonces aquí podemos poner una imagen amigable, ¿no? Con una presentación bastante dinámica y con muchas imágenes que sean muy visual. En la escena 2 vamos a ver la ficha del establecimiento, ¿no? Acá podemos ver nosotros los diferentes servicios que se van a prestar y para ello nosotros vamos a tener organizado a través de diferentes fichas técnicas, ¿no? Donde ellos pueden ingresar y poder visualizar el tipo de servicio, eh, toda la información relacionada a los servicios y también es importante tener en cuenta, ¿no? Que vamos a tener, por ejemplo, ¿no? La información actualizada, ¿no? Y constantemente se va a ir actualizando de acuerdo a los productos que nosotros ofrezcamos, ¿no? Entonces, eh, la presentación de los elementos va a ser bastante novedosa, ¿no? Vamos a tener menús diferentes de diferentes calidades, ¿no? Certificaciones en cuanto a las empresas, ¿no? Nosotros también vamos a controlar que las empresas que ofrezcan un servicio y que se junten hacia nuestra empresa pasen por unos estándares de calidad, ¿no? Para que nuestra empresa siempre tenga los estándares bien definidos. Ahora, en cuanto a la escena 3, vamos a ver mapas interactivos, ¿no? Acá es muy importante que no solo mostrar o indicar, ¿no? Cuáles son los lugares, sino también es importante que vean a dónde van a ir, cuál va a ser el recorrido, porque muchas veces, lamentablemente, hay muchos guías que engañan, ¿no? A sus pasajeros, entonces, porque no saben. Pero aunque, bueno, esto hablamos del turismo, ¿no? Porque cuando hablamos de un turismo receptivo, generalmente los turistas cuando vienen, ya ellos vienen estudiados, vienen sabiendo qué es lo que van a ver, cuál es la historia, no los podemos, ¿no? Entonces, en cuanto a la segmentación, vamos a ver, en base a Arellanos, nosotros vamos a tener en cuenta que tenemos, ¿no? Tres tipos de clientes. En este caso, los sofisticados en un 8%, los modernos 25% y los progresistas en un 21%, ¿no? Entonces sí vamos a ver la importancia que tenemos en cuanto a la segmentación, ¿no? Es en cuanto al estilo de Arellano. Luego vamos a identificar, ¿no? El comportamiento de la segmentación post pandemia, ¿no? Es importante tener en cuenta que el buscar especialistas exclusivos, ¿no? Va a determinar, ¿no? Que el turismo sea bastante especializado, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta que los sofisticados, por ejemplo, sí van a buscar este turismo especializado, altamente digitalizado, ¿no? Entonces, para ello es importante tener en cuenta, ¿no? En el rol de la plataforma, que es un early adapters, donde la plataforma tiene que ser bastante dinámica, ofrecer retroalimentaciones, ¿no? Que las reservas sean rápidas, entonces el servicio tiene que ser óptimo en este sector, ¿no? Luego vamos a ver los modernos, ¿no? Aquí en el caso de post pandemia, vamos a ver que buscan actividades para salir, ¿no? Para salidas nocturnas. Entonces acá, por ejemplo, es importante tener en cuenta que necesitamos lugares seguros, ¿no? Donde puedan ingresar las familias, ¿no? Y para ello vamos a determinar este proceso. Entonces, cuando hablamos, ¿no? De la segmentación de las modernas, vamos a ver que en este caso, este segmento, ¿no? Lo que determina es de que necesitan, por ejemplo, salidas nocturnas, lugares instagramiables, planes de segmentación para amigos, familias, ¿no? Y también es un heavy user, ¿no? Donde el consumidor va a tener una sección de eventos, reseñas, entonces lo que
es bastante, ¿no? Un turista bastante activo en cuanto a lo que son redes sociales, ¿no? Y luego vemos los progresistas, ¿no? Que buscan la practicidad, una buena relación, o buscan la calidad con relación al precio, ¿no? También es importante tener en cuenta que vienen no solo para hacer turismo, sino también para hacer algún tipo de negocio, ¿no? Y en este caso es importante tener en cuenta que sí buscan, ¿no? La información de la página bastante, este, eh, focalizada, con precios adecuados, ¿no? Y lo más importante es de que lo que se les está ofreciendo que sea real, ¿no? Ellos no quieren perder el tiempo. Ahora, en cuanto a el mapa de empatía, ¿no? En este caso, el mapa de empatía nos va a determinar, ¿no? Estudiar a qué es nuestro cliente, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a determinar cómo el cliente va a hacer, ¿no? Importante en cuanto a lo que necesita el cliente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, ¿no? Lo importante es, en cuanto a lo que piensa, es primero identificar cuál es el tiempo libre, ¿no? Dependiendo de ello, va a identificar qué es lo que necesita y lo más importante es que cuando visite, ¿no? Nuestra página no se frustre al no encontrar, ¿no? De repente lo que está buscando. Ahora, ¿qué ve, no? Es importante que vea las publicidades. ¿Cuáles son las publicidades de los lugares que necesita, no? Entonces, sí es importante lo que es la página web, es importante, ¿no? El hecho de que pueda, ¿no? Comunicarse con personas, con amigos, con familiares, que les puedan dar algunas prerrogativas de determinados lugares, ¿no? Ahora, ¿qué oye, no? Recomendaciones del boca a boca siempre es importante, o generalmente en el caso del sector turístico, ¿no? El hecho de tener mucha publicidad es importante, pero el boca a boca es muy, muy importante. Sabemos de que sí, hay una buena reseña, ¿no? Vamos a tener uno, dos, hasta tres personas que van a visitar el lugar. Pero si tenemos una mala reseña, sabemos que son de 10 a 15 personas que definitivamente nunca van a visitar nuestro lugar, ¿no? Por eso es importante esto del boca a boca. Ahora, ¿qué dice y qué hace, no? Cuando hablamos ya, generalmente ya una vez que ha centralizado qué es lo que quiere, dónde quiere estar, qué es lo que hace, empieza a preguntar, ¿no? Y ahora sabemos que todas las páginas tienen los chatbots y pueden hacer algunas preguntas básicas, ¿no? Y si no, también tenemos números telefónicos donde pueden hacer las consultas y se les puede dar respuesta de manera rápida. Bien, ahora, es importante tener en cuenta que en cuanto a los esfuerzos, ¿no? Sí vamos a tener en cuenta que nuestra página sea bastante dinámica, con una capacidad importante, los resultados, tener un producto bastante confiable, óptimo y que sea de calidad. Y lo más importante, ¿no? La trazabilidad de nuestros productos y servicios. Ahora, en el caso del diagrama de personas, vamos a tener cuatro indicadores, ¿no? Los hechos. Ya bueno, ya sabemos que el perfil, ¿no? De nuestros pasajeros va a ser de 28 hasta 35 años, tienen que ser profesionales, generalmente solteros, ¿no? Para eso es importante tener en cuenta que vamos a tener turista nacional, turista local y turismo receptivo. En cuanto a hábitos, ¿no? Bueno, ya sabemos que al ser, ¿no? Al tener cierto perfil, van a ser el uso intensivo, por ejemplo, del smartphone. También es importante tener en cuenta que son asiduos, ¿no? A las redes sociales como Instagram, TikTok, y van a determinar que sean planes de fines de semana, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de un turismo nacional y de un turismo local, sí. Es mucho más frecuente que se hagan los viajes fines. Ahora, en cuanto a las molestias, ¿no? Es importante tener en cuenta que muchas veces cuando se hace la reserva, ¿no? De un restaurante, de un local, si no tenemos, ¿no? Bien mapeado el lugar, puede pasar de que cuando lleguen el aforo ya esté copado y ya no puedan ingresar, ¿no? Entonces, eso causa molestias, la información fragmentada, el hecho de que estén visitando una página, otra, y al final cuando ya se quieren decidir,
muchas veces ya no encuentran la página, ¿no? Entonces, eso molesta. Ahora, en cuanto a las estafas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día se dan mucho las estafas con las redes sociales, ¿no? Con los medios de comunicación, con el TIC. Ahora, el comportamiento, ¿no? El comportamiento es importante tener en cuenta que nuestros pasajeros van a ser asiduos de las redes sociales, van a hacer la publicidad a través de sus diferentes, ¿no? Estados, fotos que se puedan tomar, ¿no? Videos en vivos, etcétera, ¿no? Y otra parte importante es que puedan realizar el pago a través de medios digitales, ¿no? Ya PEPIN, el POS, etcétera, ¿no? Para esto es importante ello. Ahora, en cuanto al objetivo, ¿no? Vamos a tener en cuenta que nuestros objetivos tienen que ser la confiabilidad, que nuestros lugares sean auténticos y lo más importante es que todo lo vaya a encontrar en un solo lugar. Bien, ahora, luego de esto vamos a identificar nuestro Customer Journey Map, ¿no? Acá sí es importante tener en cuenta que encontramos ciertas etapas, ¿no? Estas etapas van a determinar la importancia, ¿no? Del sector, ¿no? Vamos a ver dos indicadores con aspectos negativos y aspectos positivos, ¿no? Cuando hablamos del descubrimiento, vamos a hablar del hecho de que nuestros turistas sientan, ¿no? Las ganas de poder visitar nuestro lugar. En cuanto a la búsqueda, es importante que nuestra página tenga el filtro para albergar empresas de calidad, ¿verdad? Y también podamos nosotros identificar a través de pequeñas encuestas cuáles son los gustos de nuestros clientes para poder de repente enviar información de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Ahora, en cuanto a la decisión y a la acción, es importante el leer, ¿no? La información actualizada. Entonces, definitivamente que nosotros siempre vamos a estar actualizando nuestra página web, porque también eso va a depender mucho, ¿no? De cuán actualizados estamos y la cantidad de visitas que podamos tener, ¿no? En cuanto a la experiencia, casi es importante tener en cuenta que nuestros pasajeros tienen que tener una buena experiencia usando nuestra página y también una buena experiencia en cada uno de los servicios que toman, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante identificar estos puntos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de esta curva, vamos a ver que la curva siempre está en positivo, ¿no? Nuestra meta es tener en cuenta que tenemos que cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Ahora, eh, luego vamos a ver la propuesta de valor, ¿no? Hablamos de dos indicadores. Primero del perfil del cliente, donde vamos a tener en cuenta el planificar itinerarios exclusivos, novedosos, encontrar, ¿no? Información confiable de cada uno de los lugares que ofrecemos, comprobar horarios, que eso es importantísimo para una persona que tiene o que va a hacer algún tipo de viaje, ¿no? Cubrir bien o hacer un buen planning de su viaje, ¿no? El asegurar que todos los productos que nosotros ofrezcamos, productos y servicios sean de calidad, ¿bien? Luego de eso también es importante los pains, ¿no? Acá es importante identificar que nuestro pasajero no quiere perder el tiempo, la información, le molesta que la información sea incorrecta, ¿no? Tiene problema con la desconfianza por diferentes fraudes electrónicos que se dan, y es importante también el hecho de que nuestras empresas no tengan ciertos estándares de calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Ahora, es importante tener en cuenta que vamos a tener una oferta centralizada, la información será veraz, las, eh, las experiencias auténticas y los procesos prácticos. ¿Bien? Ahora, en cuanto al mapa de valor, no vamos a indicar en el mapa de valor los games creators, que son sistemas de geolocalización. En este caso vamos a tener aquí ayuda de este sistema donde vamos a tener la posibilidad de tener un mapa, ¿no? Para poder eh, ser más activo. En cuanto a la reseña y validación de la calidad, ¿no? Esto sí es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestros pasajeros van a poder ver, ¿no? Los comentarios de los demás personas que han hecho uso de los servicios y están satisfechos, ¿no?
Estos son puntos muy importantes para nuestra página. Ahora, beneficios exclusivos, ¿no? Vamos a tener también algún tipo de ofertas para que llame la atención y pueda venir la gente a hacer uso de nuestros servicios. En cuanto a los itinerarios, ¿no? Sí es importante que nosotros vamos a programar itinerarios, pero también es importante que estos podamos armarlos de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente. Luego de eso tenemos la información actualizada en tiempo real, ¿no? Pasarelas de pagos digitales de manera oficial y el uso de fichas técnicas, ¿no? Entonces, acá sí es importante tener en cuenta que nuestros servicios y nuestros productos van a ser de manera confiable. Ahora, en cuanto al producto y servicio, las plataformas realizadas, buscadores avanzados y la modernización y la inteligencia. Entonces, vamos a tener en cuenta que esto nos va a ayudar mucho, ¿no? A poder identificar bien qué es lo que quieren nuestros clientes. Luego de ello ya tenemos aquí lo que es el Canvas, ¿no? Y cuando hablamos del Canvas, vamos a determinar acá la importancia que tiene este elemento, ¿no? Y cuando hablamos, vamos a hablar de algunos problemas que se van a suscitar, ¿no? Como por ejemplo la información de turistas que esté en diferentes lugares, ¿no? Negocios que no cubran con las expectativas, como por ejemplo el hecho de pagar con las billeteras electrónicas que hoy día están muy utilizados, ¿no? Ahora, también es importante dar solución a estos problemas. Y para ello es importante que nuestra plataforma sea dinámica, actualizada y que tenga trabajo, ¿no? Directo con el consumidor, ¿no? Ahora, para dar una propuesta de valor, es importante que la única plataforma que va a albergar una cantidad de productos y servicios sea la nuestra, ¿no? Hasta ahora no hay una página que nos dé ese tipo de servicios, ¿no? Y ahora el segmento del cliente, ¿no? Acá es muy importante tener en cuenta cuál va a ser nuestro segmento. En realidad, ya hemos indicado en nuestros perfiles que tenemos tres tipos de clientes, los cuales nos van a ayudar a este proceso, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que cuando hablamos del consumidor, vamos a ver el hecho de que podamos ayudarlo a planificar su itinerario, encontrar información confiable, probar con horarios de apertura, ¿no? Muchas veces hay el problema de, por ejemplo, algunos restaurantes que tienen su horario muy estricto, ¿no? Abren a las 12 y a las 12 y hay mucha gente que necesita hacer uso, por ejemplo, de un restaurante, ¿no? Para justamente evitar, ¿no? De repente la sobreventa, pero pasa que cuando van, dicen, no, ya el servicio se acabó, o hoy todavía no inicia. Entonces, es ahí donde se causan algunos malestares para los comerciantes, ¿no? Ahora, también es importante el hecho de que no estén frustradas, ¿no? El hecho de llegar a un atractivo turístico, la información que sea la correcta, que no sea fragmentada, ¿no? No perder tiempo, ¿no? Y el miedo de ser víctimas de fraude, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con cuadro de campo, ¿no? Entonces, este cuadro nos va a determinar la importancia que tiene el hecho de saber, ¿no? ¿Qué es lo que nuestro cliente desea, el perfil de nuestro cliente y a la vez el flujo de valor e ingreso que determina, es determinante para nuestro negocio, ¿bien? Entonces, cuando hablamos, ¿no? De el flujo de valor, vamos a identificar la importancia, ¿no? De, por ejemplo, el cliente. Es importante que ellos vayan resolviendo ciertas incertidumbres con relación, por ejemplo, a la planificación de su itinerario, ¿no? Ya que en el caso del turismo nacional vamos a identificar que van a planificar de acuerdo a una cantidad mínima de días, por ende tienen que sacarle, extraer, ¿no? Lo mejor de su visita. Entonces, por eso es importante el hecho de planificar de manera correcta un viaje, ¿no? Para no perder tiempo, para abarcar la mayor cantidad de lugares o dependiendo de la necesidad de nuestro cliente, ¿no? Entonces también es importante brindar la información correcta, comprobar horarios, eh, asegurar, ¿no? Que estos lugares cumplan con las expectativas de nuestro cliente
en cuanto a normas de salubridad, gestión de la calidad, etc. Luego también es importante identificar las frustraciones que tienen nuestros clientes, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de llegar a un atractivo y que ese atractivo haya cerrado, ¿no? El hecho de que la información esté fragmentada, ¿no? De repente, en la búsqueda de los lugares, visita muchas páginas, logrando que al final pueda confundirse y no encontrar la página donde estaba parte de su requerimiento, ¿no? La pérdida de tiempo, ¿no? En el caso que llegan, tienen que volver a buscar otro sitio. También es importante tener en cuenta que la compra de boletos sea de manera correcta, ¿no? Sin ningún tipo de eh, enlace dudoso, por ejemplo, para que ellos puedan tener algún tipo de dificultad. Ahora, también es importante el hecho de identificar cuáles son los beneficios, las alegrías de nuestros clientes, ¿no? Esto es determinante porque, uno, vamos a ahorrar el tiempo, dos, va a tener la tranquilidad y la seguridad de que va a tener la información 100% correcta, el descubrir, ¿no? La experiencia auténtica de diferentes rutas. Ahora, en cuanto al mapa de valor, ¿no? En este caso es importante tener en cuenta que vamos a darle lo que quiere, productos y servicios en una sola plataforma, ¿no? En un solo momento donde él pueda identificar lo que desea, ¿no? Ahora, también es importante aliviar, ¿no? Como ya le dije, estas frustraciones que muchas veces suceden, ¿no? Y es cuando no tienen la información correcta, como por ejemplo las formas de pago, ¿no? Eh, hoy en día, ¿no? La tecnología ha avanzado y ha avanzado en muchos aspectos positivos, como por ejemplo el hecho de que puedan utilizar sus billeteras electrónicas en cualquier parte, no solo en grandes tiendas, sino también en tiendas pequeñas. Todo el mundo ahora trabaja con Yape y es mucho más fácil poder hacer este tipo de trabajos o la compra directa, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, también el beneficio de la geolocalización, ¿no? Inteligente. Entonces, una vez de que nuestro PAX entra en la página, ya vamos haciendo algunas preguntas, ya vamos viendo por dónde o qué es lo que va buscando, y de esa forma nosotros vamos a darle una especie de aplicación donde simplemente va a empezar a digitar dónde quiere llegar y puede obtener un mapa dándole, ¿no? Las indicaciones de cómo debe llegar a determinado lugar. Ahora también es importante el hecho de las reseñas y la validación, ¿no? Sabemos de que hoy en día todo podemos nosotros enterarnos de cómo han sido los servicios anteriores al lugar donde nosotros estamos pretendiendo ir, ¿no? Entonces, este tipo de reseñas pesan mucho en un establecimiento. Ahora, la segmentación en base a, por ejemplo, al B2C, ¿no? Business to Consumer. Entonces, en este caso, el turista o el excursionista, ¿no? Va a tener que identificar, por ejemplo, o trabajar mucho con lo que es la parte digital, ¿no? Sabemos que nosotros estamos en un rango de 18 a 35 o 40 años, por ende es importante o el uso de la tecnología es bastante fácil y dinámica para ellos, ¿no? Entonces, en cambio, también es importante tener en cuenta el B2B, business to, eh, business to business, ¿no? O sea, empresa a con empresa. De esta manera vamos a tener en cuenta la cadena de valor, ¿no? Entonces, así como el diagrama de bolitas tenemos una secuencia de cómo, en el caso del turismo también va a haber una cadena de valor eh, donde vamos a identificar, ¿no? Cada uno de los puntos para poder sobrellevar este proceso. Muy bien. Ahora vamos a hablar también del impacto, ¿no? Si bien es cierto, el proyecto es bastante dinámico y lo importante es acá identificar, ¿no? Para que un negocio sea correcto, es de que nosotros lleguemos a tener unos estados en cuanto a lo que es la caja bastante grande, ¿no?
es importante tener en cuenta que el costo de la adquisición del cliente debe estar entre 800 y 1000, ¿no? Es en el caso del marketing. Entonces, vamos a invertir, ¿para qué? Para que podamos tener más eh, usuarios de nuestra área. No, ahora, cuando hablamos de la parte económica, acá es importante tener en cuenta un balance, ¿no? Desde el día a día. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, ¿cómo hemos venido trabajando? Bueno, como ustedes pueden ver en este cuadro tenemos un corriente activo, ¿no? Y pasivo. Bien, activo, vamos a determinar que encontramos en lo que son la caja y los bancos. En este caso se ha hecho un préstamo para poder solucionar parte de lo que es el hosting, el diseñador gráfico, etcétera. Entonces, hemos tenido que hacernos un préstamo para poder luego ir cubriendo todos aquellos gastos pormenores que se requieran para la apertura de nuestra página, ¿no? Ahora, también es importante tener en cuenta el desarrollo de, como les dije, de la web, ¿no? ¿Cómo es que vamos a desarrollar la web? ¿Cuáles son los equipos informáticos que se requieren, ¿no? Y la gestión de la construcción. Entonces, acá sí nos vamos a detener un poco. ¿Por qué? Porque sí es muy importante saber cuánto es lo que vamos a invertir para ir viendo cómo recuperamos las ganancias. Luego de ello vemos el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Acá vamos a ver que los ingresos llegan a 4.500 soles mensual, ¿no? También vamos a ver las suscripciones, ¿no? Por 30 días. En este caso, comisiones y el costo de las ventas, ¿no? Cuando hablamos del costo de las ventas, eh, vamos a hablar de 4.100, ¿no? Ese es el pago que se ha coordinado para los viajeros. ¿Bien? Bueno, acá tenemos también una flujo de caja, ¿no? Una proyección trimestral y ustedes pueden identificar, ¿no? Cómo se va adiantando desde el inicio, mantenemos, ¿no? Mantenemos los 15.500, 20.500 y luego viene un mes en que va a haber un incremento. Entonces, acá sí es importante que nosotros veamos cuál es este incremento, ¿no? Ahora el costo, los costos operativos, ¿no? En este caso el cloud va a identificar cómo es que puedes hacerlo sin ningún tipo eh, de problema, ¿no? En este caso vemos acá, como les dije, se ha hecho un préstamo y a partir de ello vamos a tener también que tener un manejo muy cuidadoso y riguroso con relación a la planificación económica, ¿no? Hablamos de marketing digital, cómo es que vamos a plantear nuestras campañas de marketing, cuánto tiempo tenemos que trabajar con esas campañas, ¿no? Sabemos que es determinante. De acuerdo a la cantidad que nosotros nos inscribamos, vamos a tener un servicio mucho más frecuente o más, ¿cierto? Entonces, básicamente, sí es muy importante la parte económica, ¿no? Si nosotros nos hemos hecho una proyección a 3 meses, bien, entonces en 3 meses nosotros tenemos que identificar, ¿no? Cuáles han sido los ingresos y los egresos y si estamos en buen camino. Acá tenemos otra curva de valor donde vamos a identificar, ¿no? Cómo ha ido subiendo nuestro producto. ¿Bien? Definitivamente que ese producto va a subir y va a revolucionar. ¿Bien? Y eso sería todo en cuanto a mi sesión. Espero que el doctor haya podido observar la importancia del estudio, ¿no? De la página web y voy a compartir ahora lo que es la página, ¿no? Cómo es que la he venido creando, cómo se ha dado para nuestro proceso. Bien, entonces ahora voy a compartir pantalla para ver cómo es que estamos trabajando la página, ¿no? Miren, este básicamente es nuestra página en la cual vamos a descubrir, ¿no? Cómo es que nos va a ayudar al proceso de tener todo de manera correcta, ordenada.
Bien, encontramos, por ejemplo, aquí algunas categorías relacionadas al sector turístico, ¿no? Por ejemplo, em, los museos, restaurantes, cafeterías, asociaciones, eso sí está a cargo de la señora, ¿no? Quien nos va a apoyar. Luego tenemos, luego tenemos los diferentes recursos turísticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá Santa Catalina, tenemos el mirador de Yanaguara, el cañón del Colca. Entonces, es importante que ellos sepan cuánto se les va a cobrar por el TIC, ¿no? Eh, También es importante el ver, ¿no? Un poquito de su historia, un poquito de su historia, ya también de ella, un poquito de su lápiz. Bien, ahora vamos a identificar, bueno, básicamente también es importante, como les dije, ver las reacciones, ¿no? Entonces acá las personas van a poder dejar sus opiniones sobre eh, cómo les ha ido, ¿no? En la página, si ha sido amigable, no ha sido amigable. Y lo más importante es identificar, ¿no? Los sistemas de gestión de calidad con relación a la trazabilidad de los diferentes productos que ellos van a consumir. Bien, entonces aquí vamos a que planificar, ¿no? Yo voy a poner acá el horario, voy a cambiar qué es lo que yo quiero y automáticamente me va a ir dando, ¿no? Respuesta a si se puede hacer la visita, si necesito un guía, ¿no? Acá planificamos un viaje y acá automáticamente ya ponemos cuántos días nos vamos a quedar, eh, cuántas personas son las que viajan, si quieren fotografías o simplemente ya no quieren ninguna otra visita por parte de la universidad, las personas de seguridad, ¿no? Muy bien, bueno, acá tenemos nosotros ya Arequipa y están ahorita en un proceso de la preparación de platos típicos y sería importante, sería bonito que se pueda asistir a este evento. De esta forma nosotros vamos a asegurarnos, ¿no? De que el evento sea el correcto, de que se hayan tomado todas las previsiones con relación a lo que se está ofreciendo en esta página, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos identificar cómo llegar a nuestro destino, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo podemos planificar qué tipo de recursos queremos, ¿no? Naturaleza, historia, gastronomía, aventura, fotografía, o también sabemos de que en el Perú, bueno, tenemos una infinidad de sectores que pueden servir mucho para el proceso de em, enviarlo o darle un asesoramiento de los lugares donde sean confiables y pueda adquirir, ¿no? Su boleto. Muy bien. Entonces, también acá nosotros hemos puesto, por ejemplo, los diferentes idiomas que pueden, ¿no? Podrían visitarnos y identificar este gran proyecto de la página web donde está todo centralizado. Bien, entonces, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Y antes de ello, quiero manifestar mi agradecimiento en cuanto a cómo vamos o cómo se ha venido trabajando, ¿no? Y bueno, para ello es importante identificar las siguientes conclusiones. Bien, la solución a la asimetría de la información. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar, nosotros también deberíamos estar ya un poco digitalizando nuestros procesos. Bien, para también no tener ningún problema con el aforo, con los horarios, con los días de feriado, etc. Bien, ahora, el modelo de negocio rentable y escalable, ¿no? Cuando hablamos de este punto, sí es importante tener en cuenta cómo o de qué manera, ¿no? La viabilidad de operar como el mercado de dos caras, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta cómo es que rápidamente vamos a hacer ese cambio, ¿no? De ser un trabajador a ser
un agente que nos va a ayudar al proceso de captar muchas personas, ¿no? Ahora hablamos también del impulso y la formalidad y calidad, ¿no? Bueno, definitivamente que el peruano es una persona emprendedora y siempre va a estar en constante proceso de crear nuevos proyectos, ¿no? Pero sí lo importante es la parte económica, financiera, y esto va a ir de la mano con la democratización de la tecnología, ¿no? Que brinde a los emprendedores locales el canal de venta directa y el acceso al análisis de datos, ¿no? Entonces, estas son básicamente las conclusiones relacionadas a el trabajo de investigación que hemos venido eh, trabajando, ¿no? En la asignación. Bien, entonces agradezco tu atención por haber escuchado este proceso de venta de nuestra página web. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a nuestra sesión o a nuestra trabajo final. Bien, agradezco mucho, doctor, su comprensión. Bueno.